Hola amigos del Garro, hoy comenzamos un nuevo video de plantas tropicales. En el caso de ustedes, muy bien la conocen como las plantas de interior. Hoy hablaremos del cuidado, la mantención y el riego de estas plantas de interior, que tanto cuesta mantener adentro en casa. Hoy en día estamos en tiempos invernales donde las plantas están en decadencia. Se les llama receso invernal. En este momento las plantas y todo en sí en general, las plantas están durmiendo, están acumulando horas fríos, en donde las plantas dejan de florecer. Parte de ellas botan sus hojas, que son las especies de árboles caducos o especies en sí arbóreas, que ellos botan hojas y van renovando en sí, consecuencia, constantemente hojas. En estos momentos le hablaremos de plantas de interiores, parte de ellas, el 80% plantas herbáceas, donde ellas son plantas que transmiten ya el agua por todos sus tallos tubulares hasta llegar a la hoja. También sus raíces no son raíces grandes, son raíces pequeñas, raicillas, donde cada raicilla son pelitos absorbentes, donde cada pelito absorbente va a nutrir la planta por el eje principal del tallo. En este caso muestro una lengua a la suegra, muy bien conocida por ustedes, o una sansevieria, donde esta planta es una suculenta, ojo, no es una planta de interior. Las suculentas, recuerden que son plantas carnosas, donde ellas absorben el agua y la mantienen, la almacenan en sus hojas. Si bien es cierto, volviendo al tema anterior, las raicillas lo que hacen en las plantas, absorben todo lo que es nutrientes ya, y también el agua y la llevan a la planta. En este caso me encuentro acá con ustedes una amaranta, que es también una planta interior, donde es importante también observar. Videos anteriores también le indicaba observar la planta de su morfología, la textura. En esta planta, en este caso acá, esta amaranta está muy delicada. ¿Por qué? Porque los cambios climáticos en el proceso de estar interior y yo la trasplanto o la cambio de posición, lo que hace la planta empieza a generar un comportamiento raro. En este caso la hoja empieza como a debilitarse y empieza a acercarse todo al borde. Quizá a lo mejor fue un golpe de sol, un cambio brusco de estados, ¿ya? De posición, o también fue que se está generando un hongo. Pero en este caso, claro ejemplo, el comportamiento cuando la planta empieza a bordear todo su entorno es porque la planta sí tuvo un mal trasplante o más bien cambio de posición, ¿ya? Acá tenemos una peperonia, que es una peperonia radiata. Esta planta también es una planta herbácea porque nos genera tejido leñoso. Todas las plantas, aquellas que no generan leña y que nosotros podemos quebrar y tienen un sonido, son plantas leñosas. Las que no tienen, no generan un ruido y no quiebran, son plantas herbáceas. Las plantas herbáceas son las que todo su tallo está cubierto por agua, ¿ya? Mayor parte de las plantas de interior, plantas tropicales, son plantas herbáceas. Por el otro costado tenemos un cistus, que este cistus es una planta péndula, va colgando, ¿ya? Si nosotros la queremos plantar en el jardín, ideal sería, pero es recomendable sol de mañana, 3-4 horas de sol. No se trepa por sí sola, lo ideal es que ustedes también la vayan acompañando y guiando. Acá conocido por ustedes, este es un dólar, una planta muy antigua, la planta de la abuela que le dicen. Esta planta también es planta herbácea, no es de exterior, se puede adaptar en exterior, perdón. Y esta planta es de semisombra o sol filtrado. A través de una ventana la podemos colocar para que así concentre su verdor de las hojas. Si la colocamos a exterior, lo que va a hacer la planta va a tener un comportamiento distinto. En este caso se va a empezar a colocar roja, un color morado y con las venas muy marcadas. Es planta de muy poca agua, recuerden que estamos en invierno, receso invernal, la planta está durmiendo y por eso el riego es no muy abundante y lento, ¿ya? Una vez a la semana o cada 15 días el riego. Importante también señalar que las plantas tropicales son del trópico. La mayor parte de ellas son de la selva de México, donde estas plantas reciben la lluvia y reciben una luz filtrada a través de sus árboles grandes, la selva.
Acá tenemos sanguínea, que una sanguínea es también una planta herbácea acompañado de un incienso y un cedro. Si van a hacer arreglo como este, lo ideal es acompañarlo con plantas de la misma especie, ¿ya? O más bien plantas del mismo trópico, plantas de interior, ¿ya? Por otro lado tenemos también un dólar peruano. Esta planta también es herbácea, es de semisombra o interior luz filtrada, ¿ya? El sistema de riego o pulverizador, lo ideal a las plantas en este tiempo de receso invernal es aplicarle agüita por arriba, ¿ya? Jamás regar a chorro directamente, siempre por el borde, ¿ya? Acá me encontramos con una maravillosa planta que es una boina vasca. Esta boina vasca también es del trópico, también es una planta herbácea donde nosotros podemos contemplar y observar que acá podemos ver las hojas cómo van iniciando y cómo van adaptándose y van creciendo. Estas plantas acá en Chile se dan de muy bajo tamaño, ¿ya? ¿Por qué? Porque los climas son diferentes. En el trópico las plantas se dan monumentalmente. Con respecto a la sansevieria o lengua a la suegra, que ustedes la conocen, no es recomendable aplicar mucha agua. Recuerden, la sansevieria es una suculenta, es una planta de muy poco corrimiento hídrico. Las plantas suculentas en sí son plantas que absorben el agua en la hoja y la almacenan ahí para transmitir por todo el proceso de su vida el agua, ¿ya? Así que los dejo con este hermoso video y los invito para el próximo para hablar de las técnicas y realizar una kokegama. Chao, chao.